Bienvenidos a Calculando con Fabián. Hoy les traigo el tercer video sobre análisis combinatorio. En este tercer video vamos a hacer ejercicios donde hay permutaciones y combinaciones para que vamos diferenciando bien qué es una permutación, qué es una combinación. Para iniciar tenemos el siguiente ejercicio. Con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar? Sí. A debe ser mayor de 300 y no se puede repetir dígitos. Y en la B nos dice que debe ser par o pares. Entonces, para iniciar, tenemos un ejercicio con números. Todos los ejercicios que tengan números son permutaciones, porque en los números sí es importante el orden. En este caso, tenemos el primer ejercicio donde hay un planteo y nos dice, con los dígitos del 1 al 5, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar? Estas dos condiciones son necesarias para los dos ejercicios. Si no, no se pueden trabajar. Entonces vamos con el primer ejercicio. Debe ser mayor de 300. Otra condición, mayor de 300. Y no se puede repetir dígito. No repetir dígito. Importante, cuando no se puedan repetir dígitos, el ejercicio lo tiene que decir. Que no se pueden repetir dígitos. Si no lo dice es porque sí se pueden repetir dígitos. Por ejemplo, en el segundo punto, debe de ser pares, o deben de ser pares. Aquí sí se podrían repetir los dígitos. Entonces sigamos con el ejercicio A. Entonces vamos a empezar. Lo primero, vamos a hacer donde van las unidades, las decenas y las centenas. Un número de 3 cifras está compuesto por unidad, decena y centena. Entonces vamos a empezar. ¿Con cuáles dígitos vamos a trabajar? Con los dígitos del 1 al 5. Entonces dice que el número debe ser mayor a 300. Para que el número sea mayor a 300, ¿qué será importante? ¿Cómo empieza con las centenas o cómo termina con las unidades? Entonces en este caso es importante las centenas. ¿Podrá ese número empezar por 1? No. ¿Por qué no? Porque el número sería ciento y punta. Entonces, el número que empiece por 100 no va a ser mayor de 300. ¿Podrá empezar por 2? No, porque sería el 200. 200 algo. Y ese número no va a ser mayor de 300. ¿Podrá empezar por el 3? Sí. ¿Por qué? Porque el número que empiece por el 3, diferente al 300, va a ser mayor que 300. Por ejemplo, 312, 321, 354. Entonces, 300 sí se puede. ¿Podrá empezar por el 4? Sí, 400, lo que quiera, 412, 415, son mayores que 300. Lo mismo con el 5, con los números de 500. Entonces, de estos 5 números, ¿cuántas posibilidades me sirven? Solo me sirven 3 posibilidades, que empiece por 3, por 4 o por 5. Entonces tengo 3 posibilidades. Ahora, nos vamos para las decenas, pero dice, no se pueden repetir dígitos. Quiere decir que de estos 3 números yo utilicé uno. El que yo utilice ya no se puede utilizar. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, el 4. Ya el 4 no me podría utilizar. ¿Cuántos dígitos tendría disponible para las decenas? Tendrían 3 y el 5 y además ya se puede utilizar el 1 y el 2. Entonces tengo 4 dígitos disponibles. De estos 4, que es el 1, el 2, el 3 y el 5, porque yo utilicé el 4, como primer dígito, voy a utilizar otro. Voy a poner ejemplo, utilizo el 3. Ya el 3 no se podrá utilizar en las unidades, ni el 4. Entonces, ¿cuántos dígitos me quedan? Me quedan un total de 1, 2, 3 dígitos. Multiplicamos y nos da el total de números que se pueden formar. 3 por 4, 12. 12 por 3, 36. Un ejemplo. Yo dije que ahorita quiero utilizar el 4 como primer dígito, el 3 como segundo. ¿Cuál podría utilizar como tercer dígito? ¿El 1, el 2 o el 5? Voy a poner el 5. El 435 cumple estas condiciones. ¿Tiene los dígitos del 1 al 5? Sí. 4, 3 y 5. ¿Es de 3 cifras? Sí. Unidad, decena y centena. ¿Es mayor de 300? 435 es mayor que 300. Y no se repiten dígitos. Aquí no hay dígitos repetidos. Entonces, 36 números que cumplen esta condición.
Para el numeral B no tenemos en cuenta ya el A, pero sí se tiene en cuenta la condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? Que se utilizan los dígitos del 1 al 5, el número debe ser de 3 cifras, y con esto empezamos, pero aquí nos dice, debe de ser par. Entonces, para iniciar tenemos unidad, decena y centena. Para que un número sea par, ¿qué es importante? Las unidades, las decenas o las centenas. Entonces, para que un número sea par, recordemos, debe terminar en cifra par. Entonces puede terminar en 0, en 2, en 4, en 6, en 8. Entonces, eso es para que sea par. Entonces no importa cómo empieza, no importa que no va a la mitad, no hasta el final. Entonces, ¿podrá terminar en 1? No. ¿Podrá terminar en 2? Tampoco. Ah, en 2 sí, muy bien. El 2 sí no sirve el 2. ¿Podrá terminar en 3? No. ¿Podrá terminar en 4? Sí. ¿Podrá terminar en 5? No. Entonces, solo nos sirven dos números. Puede terminar en 2 o en 4. Entonces, ¿tenemos cuántas posibilidades? Tenemos un total de 2 posibilidades. Que termine en 2 o en 4 para que sea ¿qué? Par. Ahora, para las decenas, de esos 5 dígitos, el número podría terminar en 2 o podría terminar en 4. Pero como no dice que los dígitos no se pueden repetir, o sea que los dígitos sí se pueden repetir. O sea que yo utilizo esos 5 dígitos, utilizo el 2 o el 4. El dígito que utilice ya lo volveré a utilizar para las decenas. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo? Va a tener un total de 5 posibilidades. Lo mismo para las centenas. Utilicé uno para las unidades y luego lo utilizo para las decenas. Utilizo uno en las decenas y ya lo puedo utilizar en las ¿qué? En las centenas. Entonces, ¿cuántas posibilidades va a tener? Las 5. 5 por 5, 25. 25 por 2 nos da 50. 50 números pares se pueden formar con los dígitos del 1 al 5 y que tengan 3 cifras. Un ejemplo, el 232. Se repiten dígitos, no importa. Otro, 434. Otro, 1, 2, 4. Lo importante es que termine en 2 o termine ¿qué? En 4. Y que tenga los dígitos del 1 al 5. En este segundo ejercicio nos dice que un estudiante debe responder 2 de 6 preguntas en un examen. El número de selecciones distintas que pueda hacer el estudiante es. Entonces, aquí ¿qué estamos haciendo? Tenemos un examen donde hay 6 preguntas. El alumno, ¿cuántas debe seleccionar? Debe seleccionar 2. El primer alumno selecciona la pregunta 1 y 2. Y el segundo alumno selecciona la pregunta 2 y 1. Mi pregunta es, ¿seleccionaron de forma distinta? No. Ambos tienen la 1 y la 2, o la 2 y la 1. Entonces, esto es una combinación. Aquí no importa el orden. Lo importante es pertenecer al grupo o pertenecer a la selección. Entonces, tenemos total de preguntas, 6. ¿Para seleccionar cuántas? 2. Voy a seleccionar 2. Entonces, voy a dividir por 2 factoriales, porque seleccioné 2. Vamos a seleccionar la primera pregunta. ¿Cuántas posibilidades tengo? Tengo 6. Seleccioné la primera. ¿Cuántas posibilidades me quedaron para seleccionar la segunda pregunta? 5. Entonces tenemos 6 por 5, 30, dividido 1 por 2, 2. ¿El 2 cabe en el 30? Sí. ¿Cuántas veces? 15 veces. Ese es el resultado o selecciones que se pueden hacer cuando hay 6 preguntas para responder ¿cuántas? 2.